Bueno muchachos, cordial saludo. En la clase pasada vimos entonces el uso del select y diferentes alternativas de él. Vimos que el select lo podíamos utilizar solo, trayendo toda la información de los pacientes, o bueno, de los registros que tuviéramos en nuestra base de datos. Podíamos traer también en forma ordenada. Sí, podemos traer no solamente las columnas, sino también no todas las columnas, sino algunas columnas que necesitemos, y utilizar diferentes variables, porque como vimos, todas las instrucciones SQL son cadenas de texto en Python. Entonces podríamos construir con la concatenación diferentes queries para poder hacer las consultas en las bases de datos. Listo, eso lo vimos en la clase pasada. Se los comento para que lo tengan presente. Lo último que les puse, o lo último que trabajamos fue imprimir esto, el cual consistía en tener la información, este algoritmo, diseñar un algoritmo en Python que permitiera ingresar el número de documento de identidad y mostrar toda la información relacionada con el paciente. ¿Sí? Eso fue lo último que hicimos, eso fue lo último que trabajamos en la clase pasada, donde consultábamos una a una la tabla pacientes y la tabla laboratorio, la tabla de EPS. Obviamente la tabla de EPS tenía un condicionamiento, y es que luego de que el paciente pudiéramos identificar de qué EPS era, con esta instrucción podríamos decirle a la tabla de EPS que me trajera el nombre y la información de la EPS a la cual pertenecía este paciente. Listo, en eso fue lo que hago en la clase pasada, y digamos que la opción o la alternativa de poder mostrar la información era esta. Entonces, bueno, vemos que yo tengo por aquí el código, ¿cierto? Que habíamos trabajado en ese entonces. Entonces aquí teníamos ingrese el ID del paciente, ingrese el ID del paciente, aquí está. Con ese mismo ID lo que hacíamos era que lo concatenábamos, aquí está, miren, y lo mandábamos a la variable del query, ¿sí? Hacíamos el execute, hacíamos el fetch all para poder organizar toda esa información en una lista de tuplas. Mostrábamos la información relacionada con el paciente, bueno, aquí está la información relacionada con el paciente, y finalmente con ese mismo dato, porque acuérdense que la tabla de laboratorio también tiene el ID del paciente, mostramos la información del laboratorio, ¿sí? Hasta que llegábamos a la parte de la EPS del paciente. ¿Qué hacíamos con la EPS del paciente? Aquí arriba en la tabla o en el query que hacíamos con la tabla pacientes, ese registro 5 que correspondía a la EPS del paciente lo guardábamos en una variable. Acuérdense que es un código 1, 2, 3, 4, para el caso de 1 que era Comeva, 2 IPS Universitaria, 3 Sura, 4 Colsanitas, algo así si mal no estoy, y finalmente con ese dato hacíamos el query. Miren, acá está, hacíamos el query, ¿sí ven? Hacíamos el query para seleccionar el dato de la EPS. Listo, entonces ejecutémoslo para que veamos cómo era que funcionaba. Me dice ingrese el ID, bueno, no me sé el ID, aquí dice 10 12 99 9001, 10 12 99 9001, enter, y ahí está la información del paciente. Listo, entonces eso fue lo último que trabajamos. Eso es lo que aparece en la diapositiva, tal cual la información. Primero la parte del paciente, el nombre del paciente, ¿sí? Después aparece la información de diagnóstico de ese mismo paciente, y después aparece la información relacionada con la EPS de ese paciente. Entonces, digamos que, ¿cómo confirmamos que esa información sí es verdad? Pues vamos a la base de datos. Yo les dije que yo tenía un problema con mi MySQL, con mi base de datos, mi PHPMyAdmin, casa de arreglo asador de palo, se me dañó. Entonces me toca hacer la consulta por acá. Listo, hago la conexión así como se las mostré en la primer clase. Aquí estoy, le voy a decir que voy a usar entonces la base de datos que se llama Info1, que así la llamamos, y le voy a decir que me muestre, que me traiga la información de la tabla que se llama pacientes, que me traiga toda la información de ahí. Select toda la información from pacientes, y ahí está la información. Entonces, según lo que el query que hicimos acá en Python, este corresponde a este primer paciente de acá, este.
Entonces dice en Python que se llama Carlos Bravo Revelo, nombre Carlos, apellido Bravo Revelo, edad 21, en efecto, género 1 para masculino, 2 para el caso del femenino, miren aquí está María con 2, y las EPS, la EPS 1, 2, 3, 4, en este caso tiene el paciente EPS 1. Miremos a ver esa misma información, pero para el caso de la tabla laboratorio. Entonces aquí está, este mismo paciente me dice que tiene un colesterol total de 180, que tiene unos triglicéridos de 150, en efecto, como lo vemos en Python, aquí en Python aparecen HDL de 70.3, HDL 70.3 y 98.1 para el caso del LDL. Listo. ¿Y qué nos quedaría faltando verificar? La tabla EPS. Según lo que vimos en el registro acá arriba, este paciente tiene EPS 1. Ahí como aparece, vamos a ver ese EPS 1 a qué corresponde, EPS. Ese código EPS 1, bueno, aquí está, corresponde a Comeva, la dirección de Comeva, el teléfono de Comeva y el NIT. Entonces aquí tenemos que el NIT es 900-888-765, en efecto ese es Comeva, dirección y teléfono. Entonces de esa forma podemos verificar que la información que está consultando la base de datos en realidad es la que nosotros tenemos almacenada. Nuevamente les digo, yo uso esta consola negra porque tengo problemas con mi PHP MyAdmin, haciendo otras cosas ahí diferentes a la clase, lo dañé, entonces por eso me tocó usar ese, pero ustedes pueden usar esa interfaz del navegador para que la puedan ver sin ningún problema, listo, y no usar estos comandos por acá. Bueno, entonces así nos quedó. Ahora, ¿qué pasa? Resulta, muchachos, que aunque el código, pues digamos que hablando claramente no es un código que no diga que muy largo, pues porque finalmente salió en 51 hojas, pero quitémosle 10 líneas de código, pero quitémosle 10 renglones de todos los espacios y cosas que tiene, nos salen 40 renglones. La consulta a 3 tablas de la misma base de datos, entonces veamos que no es pues como tan dispendioso, pero resulta que hay una forma también de poder hacer esos queries con una sola línea de instrucción. Listo, que eso es lo que les voy a mostrar entonces enseguida. Aquí estamos. Entonces miren, aquí está, es posible consultar a varias tablas a la vez la misma información. Entonces miremos aquí en este caso qué dice nuestro query. A ver, yo le pongo a esto aquí el láser para que lo veamos. Miren, aquí está. Entonces dice, es posible consultar información a varias tablas, ¿cierto? A la vez. Entonces miren aquí, cuando yo hago la instrucción esta para el SQL, que es el string que yo voy a mandar a la base de datos desde Python, utilizo select, ¿cierto? Utilizo asterisco para decirle tráigame la información, pero miren que en este caso yo no voy a utilizar ese select, ese asterisco. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a decir, mire, paciente. ¿Qué es paciente? Pacientes es la tabla, ¿sí? Punto, el nombre de la columna que yo voy a traer. Sí, no voy a traer todos los datos de pacientes, voy a traer solamente el nombre de esa tabla pacientes, voy a traer el apellido de esa tabla que se llama pacientes, pero miren que también voy a traer información de la tabla laboratorio. Aquí está, laboratorio.ctotal. Voy a traer desde esta tabla laboratorios la columna que se llama ctotal. Voy a traer de la tabla laboratorios la columna que se llama tric. Voy a traer la columna que se llama HDL, voy a traer la columna que se llama LDL. Entonces, como es la sintaxis, el nombre de la tabla, punto, la columna que voy a traer, separado por coma, el otro parámetro que voy a traer, que es igual a la misma sintaxis, el nombre de la tabla, punto, la columna. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue en la sintaxis normal? From. O sea, ¿desde dónde voy a traer esa información? Como aquí estoy relacionando dos tablas, la tabla paciente y la tabla laboratorio, pues obviamente tendré que relacionar las tablas desde donde voy a traer la información. Pacientes y laboratorio. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo lo voy a traer? Lo puedo traer siempre, o sea, tráigame toda la información de todos los pacientes, pero yo necesito que me lo traiga en una condición específica, es decir, utilizando el where, donde ese ID de paciente, miren, igual tiene la más sintaxis de arriba, pacientes.id sea igual a un número de documento de identidad, ¿cierto? También se puede utilizar con el like, no necesariamente tiene que ser con el igual. Acuérdense que también en la clase pasada vimos cómo funcionaba el like, ¿sí? Y el caso del laboratorio, entonces aquí está, laboratorio, cuando estas dos opciones sean iguales.
cuando el ID del paciente, ¿cierto?, sea igual a este número y ese mismo ID, que es el que necesito, sea igual a este otro número. En ese momento entonces me va a arrojar la información, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso en nuestro código en Python? Entonces acá, pues esto obviamente vamos a documentarlo, vamos a documentar todo esto, vamos a documentar todo esto hasta aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro select. Bueno, aquí me sirven estas dos instrucciones para poder traer la información de aquí así. Listo, me sirven estas dos instrucciones aquí. Entonces vamos a construir nuestro SQL. Entonces SQL va a ser igual a, entre comillas, ya saben, porque es una cadena de texto lo que voy a montar acá, lo que voy a formar. Entonces le digo en ese momento, vean, necesitamos que usted seleccione, select, ¿cierto? Select desde una tabla de datos específica, no me traiga toda la información. Entonces pacientes, en este caso punto, habíamos dicho nombre, ¿cierto?, separado por coma, pacientes punto apellido, ¿sí?, coma, solamente vamos a traer el nombre, el apellido del paciente y los datos correspondientes al laboratorio. Listo. Entonces le vamos a decir laboratorio punto ctotal, coma, laboratorio punto trick, que se llama la columna, laboratorio punto hdl, coma, laboratorio punto ldl, ¿cierto? Entonces nuevamente la sintaxis como es: el nombre de la tabla punto el nombre de la columna que quiero traer, el nombre de la tabla punto el nombre de la columna que voy a traer. En este caso el nombre de la tabla laboratorio, lo que voy a traer es colesterol total. Listo, y así sucesivamente, laboratorio trick, laboratorio HDL y laboratorio LDL. Entonces estoy diciendo qué variables voy a traer. Ahora, ¿desde dónde las voy a traer? ¿Cierto? From. ¿Qué tablas voy a usar yo? En efecto, voy a usar las tablas que ya les he mencionado, que en este caso sería la tabla pacientes, ¿sí?, coma, la tabla laboratorios, laboratorio, pacientes y laboratorio. Vamos a hacer esto, voy a hacerlo aquí de esta forma, voy a hacer la concatenación así, para que podamos, para que todo me quede en la misma pantalla. Listo, pero miren que esto es lo mismo. Aquí tengo el más, que lo que hace es que me va a concatenar la información con este from. Acuérdense dejar el espacio aquí para que no les ponga error después, ¿sí? Laboratorio. Pero entonces yo le digo tráigame todo, ¿cierto? Entonces él me puede traer toda la información ahí. Hagámoslo inicialmente así, vamos a decirle que nos traiga todo de esa forma. Listo. Esto porque no me cierra. Tráigame toda la información de esas dos tablas. Ajá, no quiero ningún word. Bueno, vamos a ver, esperemos que no nos vaya a poner error ahí. Y también me sirve entonces traer de acá estos códigos, me pueden servir. Este código aquí me puede servir. Vamos a usarlo después de que hagamos el fetch all, ¿sí? Y este código que vamos a utilizar entonces será, vea, tráigame resultados, vaya a registros. La primera, ojo, acuérdense que esto obviamente tendrá un orden, entonces lo primero que me va a mostrar acá será el nombre del paciente, Entonces quitemos esto aquí, ¿cierto? Eso será la columna 1, eso será la columna 2, eso será la columna 3, la columna 4, la columna 5 y la columna 6. Entonces el nombre completo será concatenar la columna 0 con la columna 1, nombre y apellido. ¿Sí? Nombre completo, nombre y apellido. La columna 0, que es la que trae el nombre, acuérdense que ¿qué es lo que hace el fetch all? El fetch all lo que hace es convierte todo eso, esas tuplas que me traen, en una lista de tuplas, pero dentro de esa tupla tengo nombre, apellido, ctotal, trick, HDL y LDL. Listo. Donde nombre estará en la posición 0 de esa tupla, entonces por eso le pongo registro 0, concatenado con el apellido, que será posición 1 de esa misma tupla. Listo. ¿Qué más tengo allá? Triglicéridos. Bueno, colesterol total. Entonces pongámosle col total, que en este caso estará en la posición 2. 2, sí, correcto. Listo, convertido en STR porque obviamente es un número.
Aquí lo vamos a hacer entonces para el caso de los triglicéridos. No, pero esto me va a... Bueno, no. Esto no me va a servir en este momento porque eso lo que hace es que me va a arrojar una cadena grande de cosas. Entonces, recapitulemos. Si yo lo hago de esa forma como lo estás haciendo, porque le voy a mostrar uno a uno, entonces si son 20 pacientes me va a mostrar una chorrera de ahí para abajo de 20 pacientes. Entonces no, yo quiero que me muestre tipo tablita como lo hemos hecho hasta ahora. Listo. Entonces acá le voy a decir obviamente que me haga un print. En este caso le vamos a decir que me traiga un print. Vamos a hacerlo con el format, ¿sí? Entonces le vamos a decir, vea, necesitamos que nos traiga barra posición 0 barra posición 1. Vamos a copiar y pegar esto. Posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Yo creo que ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Bueno, entonces va de 0 a 5. O sea que me pasé hasta aquí. De 0 a 5. Hasta aquí. Listo. Punto. Format en este caso. Y entre paréntesis las variables que yo le voy a poner ahí. En este caso sería registro entre corchetes 0, coma. Entonces copiemos y peguemos todo esto. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este corresponderá a la posición 1, este corresponderá a la posición 2, este corresponderá a la posición 3, posición 4 y finalmente posición 5 está como sobra. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ya la impresión en teoría en forma de tabla. Probémoslo a ver qué nos da. F5. Sí que hay un error de sintaxis en efecto.
que vamos a utilizar para hacer la consulta, el query, perdón, pero en este caso ya no va a ser de seleccionar información, sino que va a ser de insertar información. Listo, pero igual se maneja una cadena de texto para que Python mande la información directamente al SQL, al MySQL, perdón, y se haga lo que se tenga que hacer. En este caso, pues, insertar datos. Entonces aquí viene, como en la sintaxis, acuérdense que yo les dije, en mayúscula está lo que es propio de MySQL, ¿sí? Los comandos propios de MySQL. Entonces aquí está insert. De hecho, lo vimos en la clase pasada, en las primeras clases que yo les mostré la parte de insertar información utilizando la ventana negra, el símbolo del sistema. Entonces aquí está insert y into, son palabras propias de MySQL, ¿sí? ¿En qué tabla voy a guardar la información? En este caso la tabla pacientes. ¿En qué tabla la voy a guardar? Y le voy a poner las columnas de la tabla. La columna codec, ID, nombre, apellido, edad, género y EPS. Si vamos y miramos acá, entonces miren, aquí está, en este caso, miren los datos de la columna. A ver si lo puedo subir aquí un poquito. Sí, efecto. Codec, veanlo, acá está, es el mismo codec que aparece aquí, mírenlo. ID es el mismo ID que aparece acá, igual nombre, apellido, edad, género, EPS, nombre, apellido, edad, género y EPS. Los nombres de las columnas son los nombres de las columnas, ojo con eso. Si por ejemplo aquí, no, que es que yo le puse codex y se me fue la S al final, error, no permite hacer la consulta porque tienen que ser exactamente igual los nombres de las columnas. Listo, que es que yo puse apellidos, entonces error también porque tiene que ser igual al nombre de la columna que tengo en la tabla con el que estoy haciendo la consulta. Listo, ahí vamos. Todo eso va entre paréntesis, ¿sí? Pacientes, la tabla pacientes que contiene estas variables, estas columnas, entre paréntesis. Espacio, en este caso values, que los values serán los datos que voy a ingresar allá a la base de datos, y diciéndole que son texto. Entonces esto va a ser una cadena de texto, una cadena de texto, una cadena de texto, una cadena de texto. Acuérdense, se le dice que es cadena de texto porque como todo eso va concatenado dentro de esa cadena de texto, dentro de ese string, entonces todo eso va a ser texto. Listo, a pesar de que yo voy a utilizar variables numéricas, pero ahí se le dice que va a ser texto. Acuérdense que esta sintaxis la vimos cuando estábamos viendo funciones de cadena, que había varias formas de concatenar, que una era utilizar el más tradicional, la concatenación, otra era utilizando format, que ahorita lo vimos en un ejercicio, y la otra utilizando porcentaje S, porcentaje F, porcentaje D. En este caso, para este caso en particular de MySQL, todo lo vamos a manejar como cadena de texto porque todo esto es un texto. Todo esto, miren, desde las comillas hasta las comillas de acá. Entonces, como él lo que hace es concatenar para armar toda la información, se le va a decir que es texto. Listo. Creamos otra variable que se llama datos, ¿sí? Y en estos datos van a estar las variables que yo voy a mandar allá, las que yo voy a guardar. Entonces código, miren acá está código, coma, cc, que es el número de documento de identidad, vale, acá está nom, ap, edad, género, EPS, nom, AP, edad, EP, género, EPS, pero miren que todo esto va entre paréntesis, quiere decir que es una tupla. Acuérdense que en las definiciones que nosotros veíamos y cuando imprimíamos la información así cruda que venía desde allá, acuérdense que el fetch all lo que hace es crear una lista de tuplas, ¿sí? Entonces así como él me retorna tuplas, yo que le voy a mandar una tupla. Miren acá, separado, agrupado entre paréntesis y separados por coma los elementos. Le voy a mandar una tupla. Así como él me regresa una tupla en el select, yo le voy a mandar una tupla cuando le hago un insert. ¿Listo? Entonces tenemos dos parámetros para poder hacer ese insert, esa inserción de la información. Los datos, que es una cadena de texto, miren acá está entre comillas, y, perdón, los datos no, los parámetros con los cuales yo voy a insertar la información en la base de datos, es decir, los nombres de la tabla y los nombres de las columnas, ¿sí? Y los valores que le voy a agregar, y finalmente los datos que voy a mandar allá, código, cc, nom, ap, edad, género y EPS. Y así como teníamos un execute para el select con un solo parámetro, con un solo argumento, podemos también tener un execute, vean acá está, con dos argumentos para el caso del insert. Cuando yo voy a seleccionar información, mi execute tiene un solo argumento. Acuérdense que yo puedo tener funciones o métodos que tengan un argumento, dos o tres argumentos o los que necesite, dependiendo pues cómo lo haya construido, cómo lo haya hecho. En este caso entonces el execute va a tener dos argumentos. El primero corresponderá al string
de la instrucción SQL y el segundo corresponderá a la información que voy a mandar. ¿Sí ven? Ahora, yo lo hice a través de variables, pero también lo pueden hacer derecho. Es decir, aquí en vez de escribir ingresar datos, pueden poner toda esta cadena de texto. Y aquí en vez de decir datos, pueden poner toda esta tupla así como está ahí. ¿Sí? No hay problema con eso. ¿Listo? Entonces eso hace lo mismo, hace la conexión, utilizando esa conexión, que acuérdense que también lo vimos por ahí en las clases anteriores, que es lo que hace conexión lo que hace es fijar esa conexión entre Python y el MySQL. Entonces lo que les estamos diciendo, vea, ejecute esa instrucción que hay acá a esa conexión que ya está hecha. ¿Sí? Acuérdense que esa conexión está hecha con el método cursor que tiene MySQL, que en la primera clase se los expliqué, en la segunda clase. Entonces aquí está conexión, ejecute este código MySQL, ejecútelo utilizando esa conexión. ¿Listo? Después que viene un commit. Este commit, ¿qué es lo que hace? Verifica que en esa, miren lo que hay aquí, CNX es la conexión de la base de datos. Aquí es donde guardamos los parámetros del servidor, si se acuerdan de eso, que tiene la base de datos, que tiene el nombre del servidor y que tiene los datos de usuario y contraseña. Y está haciendo un commit. Entonces este commit, ¿qué es lo que hace? Confirma, ¿cierto?, que en la base de datos se hizo un cambio. ¿Por qué que se hizo un cambio? Pues porque estoy insertando información. ¿Por qué no lo utilizábamos en el select? Porque el select no modifica la base de datos. Lo único que hace es que me hace una me trae la información, me hace una consulta de lo que hay allá, más no me hace una modificación. Entonces este commit lo que hace es verificar que realmente sí se haga. Si esto retorna un error, pues entonces nos dirá, vea, sabe que no se cortó la información porque en la base de datos hay un error. Eso es lo que quiere decir eso ahí. ¿Sí? Nosotros todavía no hemos visto nada de la parte de errores porque pues obviamente estamos trabajando por ahora en utilizar esas funciones, pero pues obviamente eso tendrá que usarse el trial except, como lo hemos visto antes, para poder capturar errores y evitar que los programas se detengan ahí por cualquier error que se presente. Listo. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo funcionaría esto? Vamos a escribir el código en Python, ¿sí? Entonces acá tenemos el código en Python. ¿Qué vamos a hacer? Voy a documentar todo esto. Voy a documentarlo, no lo voy a borrar, lo voy a documentar. ¿Sí? Me sirve la misma conexión, me sirve exactamente la misma conexión. Entonces estamos aquí, voy a usar este mismo código, no voy a ponerme a inventar. Entonces acá le digo código igual a 14, cc igual a 10, 56. Pero yo creo que esta información ya la tengo en mi tabla. A ver, yo confirmo. 1056, sí, Carlos Antonio Vélez. Entonces pongámosle otros parámetros. A ver, entonces pongámosle otros datos. Entonces pongámosle aquí que sea el dato 15, 16. Pongámosle un número de documento de identidad de 009. Listo. Ahí está el dato. Sí, decimos el nombre, entonces vamos a decir que el nombre va a ser, pongámosle el nombre de María Fernanda. Listo, le ponemos el apellido, va a ser igual a Pulgarín. ¿Qué más tenemos? Edad. Entonces pongámosle que la edad va a ser de 23 años. Pongámosle que el género, en este caso femenino, 2, ¿cierto? Porque ya lo establecimos así. Y la EPS es en este caso 4. Listo. Listo, entonces ahí ya tenemos los datos que vamos a guardar en la base de datos. ¿Qué nos dice entonces la sintaxis de Python? Me dice que yo tengo que, le voy a poner una variable donde sea ingresar datos, pongámosle estructura SQL, ¿cierto? SQL va a ser igual a, entre comillas nuevamente, tendremos en mayúsculo, entonces voy a poner insert into. Yo quiero meter la información en la base de datos que se llama pacientes, y acuérdense, entre paréntesis, ¿qué va? Entre paréntesis va el nombre de las columnas, ¿sí? Entonces para este caso el nombre de las columnas será codec, coma, ID, coma, nombre, coma, apellido, coma, edad, coma, género, coma, EPS. Listo, entonces codec ID, nombre, apellido, edad, género, EPS. Ajá.
Listo. Después de eso, entonces viene, pongámoslo acá grande ya, values, ¿sí? Y entre paréntesis las cadenas de texto que voy a agregar ahí, pero tienen que ser igual el número de columnas. Code columna, una columna, 2 columnas, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Entonces acá le pongo porcentaje S, coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, entonces me falta una, 7 veces. Aquí está. Esto quiere decir que las columnas van a coincidir, en este caso dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con estos textos que voy a agregar acá, que corresponden a los datos como tal. Dijimos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, me pasé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, agregué 9 más. Listo. Ahí ya me quedaron los 7. Y los datos que voy a agregar. En este caso los datos, como les decía, es una tupla con las variables que ya creé previamente. cc, nom, ap, edad, género, eps. Listo, entonces ya tengo los dos datos que necesito. Que esos dos datos, pues habíamos dicho que son con el execute. Entonces decimos conexión punto execute execute y entre paréntesis los dos parámetros que necesitamos, la instrucción SQL, coma, datos, ¿sí? Entonces ahí está, tenemos la información, ¿sí? Para que él haga el execute y finalmente necesitamos el commit, CONX, connection, ¿cierto? Aquí lo que les decía, primero hacemos la ejecución de la instrucción y después hacemos el commit. Punto commit, que lo que hace es fijar la conexión a la base de datos. Listo, entonces miren, yo no tengo ningún María Fernanda acá. Miren, aquí está Carlos, Marcos, Sebastián, Mateo, María, no hay ninguna María Fernanda. Entonces, si todo funciona, si no nos sale error, en teoría se debería guardar la información de esta María Fernanda en mi tabla, en mi base de datos. Error, me dice que datos no está definido. Ah, porque aquí le puse datos, ¿cierto? Y aquí le puse datos solamente, entonces datos F5, no me mostró error. Entonces en teoría yo debería venir aquí a la tabla y verificar. Entonces voy a consultar la tabla pacientes y en efecto aquí aparece María Fernanda. Miren, aquí está Pulgarín con edad 23, género y EPS, el registro 16 y el número de documento de identidad. Entonces miren que ahí ya quedó hecho mi query, en este caso un insert de información utilizando los datos de estos que tengo acá, datos fijos. Listo, entonces ahí está, funcionó. Simplemente pues hay que organizar la instrucción tal cual como aparece en el código. Bueno, entonces volvemos acá a la presentación. La otra forma también es que la persona, el usuario, ingrese los datos por teclado. Entonces hagámosle esa variación. Entonces aquí le vamos a decir, vamos a utilizar las más variables, no vamos a cambiar nada, sino que le vamos a agregar en este caso ingrese de María, ingrese la información del paciente a almacenar en la base de datos, por decir cualquier cosa, en la base de datos. Listo, ahí está. Ingresa la información del paciente, almacena en la base de datos. Entonces código, entonces ya obviamente el código va a ser un input, ¿sí? Aquí ingresa el código del paciente, ingresa el código del paciente, ¿sí? En este caso pues copiamos y pegamos porque nos va a servir casi la misma instrucción. A pesar de que el código es numérico, acuérdense que él más adelante se va a meter ahí como alfanumérico, entonces podemos dejarlo así como está. Entonces ingrese no el código, sino en este caso el número de documento de identidad, número de ID. Listo, entonces ingrese aquí el nombre, ingrese el nombre del paciente, ingrese el apellido del paciente, edad,
¿cierto? Ingrese, bueno, edad. Para el caso del género, entonces ingrese, como ya sabemos que género hay dos opciones, entonces ingrese 1 masculino, 1 masculino o 2 femenino. Listo, femenino. Y para el caso de la EPS igual, entonces acá le decimos que me ingrese, habíamos dicho que era 1 para el caso de Comeo, Comeo, 2 para el caso de IPS universitario, 3 para el caso de Sura, o 4 para el caso de, habíamos dicho, Colsanitas. Listo, las variables son exactamente las mismas, simplemente que ahora la información se ingresa por teclado y no se ingresa por fijo, en forma fija como lo teníamos anteriormente. Listo, entonces aquí está, ingrese el código del paciente, pongámosle código 17. ¿Qué pasó aquí? Código 17, ingresémosle un número de documento de identidad entre 70 064 567. Nombre del paciente, entonces Antonio, sí, Martínez, el apellido, edad, pongámosle 66 años, masculino, digamos que pertenece a Sura. Y no salió error, quiere decir que es posible que la conexión que el query se haya hecho bien. Y el efecto, aquí está, 17 el código, 70 064 567, Antonio Martínez, 66 años, perteneciente a la EPS. Listo, entonces miren, utilizamos el mismo insert, el mismo query, pero ya no lo hicimos con valores fijos, sino con valores que ingresara el usuario por teclado. ¿Sí? Entonces ahí está la forma de utilizar el insert. Es igual que el select, tiene una estructura determinada según lo que uno quiera hacer. Entonces la palabra reservada del sistema en este caso, o perdón, del SQL, del MySQL, es insert into, la tabla sobre la cual quiero guardar información. Supongamos si quiero guardar una información de una nueva EPS, ¿sí? Entonces lo puedo hacer aquí también de la misma forma, sino que ya no lo voy a hacer a través de esta información, sino que lo voy a hacer, no a la tabla paciente, sino a la tabla, digamos, EPS, que lo voy a guardar. Y obviamente aquí los valores estos serán diferentes, serán los nombres de las columnas de la EPS, y tienen que coincidir, ojo, este número de porcentajes S que yo estoy poniendo acá, que son string, que ya les expliqué que son, tiene que ser igual al número de columnas que tiene mi tabla, y tiene que ser igual al número de variables que yo voy a mandar allá como información. Listo, esas tres cosas tienen que ser iguales. Si aquí me falta un porcentaje de, si me sobra uno, error, no me permite hacer el query. Listo, values, que hará parte pues también de la sintaxis del MySQL. Y finalmente el otro dato, que es una tupla con mis variables, ¿sí? Igual todo eso se puede reordenar, o sea, yo puedo poner, por ejemplo, el input aquí dentro de este código, pero pues digamos que así es como una forma más entendible y más fácil de manejar. Se hace el execute con la conexión a la base de datos que ya tenemos establecida, ¿sí? Con dos parámetros, en este caso la instrucción SQL y los datos, la tupla que voy a mandar. Y finalmente el commit, que les explicaba que lo que hace es, me confirma si hubo un cambio en la base de datos o no. Si no hay un cambio en la base de datos, este commit dice, oiga, usted hizo un insert pero no se modificó, entonces le devuelve un error de eso. Listo. Entonces así funciona el select. Hicimos dos formas de select, una con datos fijos y otras con datos utilizados de lo que ingresó el usuario por teclado. Listo, entonces ahí vamos. Listo, muchachos, entonces ya nos quedó. Aquí ya tenemos, entonces es el mismo código que les había mostrado en Python, este mismo código acá. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. Listo, cómo hacer un insert, dos insert, uno utilizando variables fijas y otro utilizando entradas por el usuario. Listo.
Entonces, bueno, a diferencia del select, que tenía muchas combinaciones, que con el by to, que con el order by, que escoger ciertos datos de la columna, ¿sí? Información así, pues como diferentes variaciones en la forma de escribir el select. Para el caso del insert to, o para mandar información, la única restricción es que yo tengo que nombrar todas las variables sobre las cuales voy a guardar información. Que es que no voy a guardar nada, entonces pongo comillas vacías, ¿sí? Pero es indispensable que esté toda la información de la tabla en la cual voy a insertar los datos. Listo. Pues eso no, digamos que cuando estamos configurando la base de datos, nosotros podemos decirle ya, necesitamos que este parámetro sea obligatorio o que sea opcional. Por defecto es opcional. O sea, si yo le pongo comillas vacías que no ingrese nada, él lo va a tomar como válida la información. Pero si cuando yo estoy configurando la base de datos, él me dice, yo le digo, necesitamos que el nombre sea obligatorio. Entonces, si yo no le pongo nada, lo dejo nulo, lo dejo comillas vacías, entonces me va a poner problema porque me va a decir, usted está diciendo que es obligatorio y no le está dando ningún parámetro en el momento de guardarlo. Pero pues como no hicimos énfasis en esa parte de la configuración de la base de datos, entonces digamos que por ahora digamos que puede ser opcional cualquier campo que se le ingrese. Listo. Bueno, ¿qué más tenemos aquí, muchachos? El update, actualizar información, ¿sí? El actualizar información pues implica que me equivoque ingresando un dato, entonces tengo que actualizar algún dato específico que exista. Obviamente, al igual que como lo hicimos en la sección anterior, pues, o en las secciones anteriores, yo puedo decirle que me modifique utilizando parámetros fijos o utilizando parámetros a través de teclado, que ingrese el usuario por teclado. Entonces, en este caso, pues obviamente tenemos también la estructura SQL, que es la línea de comandos que recibe el SQL, el MySQL en este caso. Entonces aquí utilizo también el execute, ¿sí? La conexión, que ya sabemos que es esa conexión que hay ahí, el execute, que es ejecute esta línea de código allá, que yo le estoy mandando con Python, ejecútela directamente de su servidor, y el commit, que como también estoy cambiando la base de datos, estoy cambiando la información que está en la base de datos, entonces tengo que hacer el commit para poder verificar que ese cambio se hizo. Listo. Entonces, ¿en qué consiste la estructura? Tengo un update, un actualizar, entonces actualíceme, ¿cierto? En este caso la tabla, ¿sí? La tabla pacientes del conjunto de datos, porque yo puedo actualizar varias columnas, en este caso apellido, necesito que ese apellido se convierta en Martínez, pero solamente para el caso, ¿cierto? Cuando el ID sea específico, para ese caso. Yo no voy a actualizar todos mis datos, aunque se puede, pero no voy a actualizar todos mis datos, yo solamente quiero actualizar la información de ese dato en particular. Listo. Quiero que este registro que tiene como ID 77, 66, 55 se le cambie la columna, el parámetro, la variable apellido, lo que tenga allá por este Martínez, ¿sí? En forma fija. Ahora no, yo quiero que se me cambie obviamente utilizando parámetros de entrada por teclado. Entonces acá yo le digo, mire, actualice la información en este caso, del paciente. Bueno, entonces resulta que también lo podemos hacer a través de teclado, ¿cierto? Entonces aquí le puedo decir, señor usuario, ingréseme el número de identificación de lo que yo quiero cambiar, ¿cierto? Del parámetro que quiero cambiar. Y en este caso, bueno, diferente del anterior, voy a cambiar el nombre de la variable. Bueno, aquí digamos que me quedó trocada la presentación, ¿cierto? Porque le digo que ingrese el nombre, pero le va a cambiar en realidad en la variable apellido. A ver, yo lo modifico aquí rápidamente. Entonces aquí en la variable nombre, ¿sí? Listo, ya quedó. Modifiquemos el nombre, ¿sí? Con lo que el usuario ingrese. Entonces vamos a hacer ese mismo cambio. Vamos a hacer en el código que ya tenemos. Listo. Bueno, una cosa, miren la concatenación. Acuérdense que esta información que yo le pongo en el SQL es una cadena de texto. Entonces por eso aquí, y la estructura, si la comparamos con la anterior, miren, aquí está, en el caso de las variables varchar del MySQL, son cadenas de texto, por eso este Martínez está entre comillas. Si fuera un número, miren que aquí el ID es numérico en el MySQL, por eso no va entre comillas. Entonces acá, como todo esto es texto, ¿qué tengo que hacer? Concatenarlo de esa forma. Entonces por eso tengo aquí más concatenado con, miren, abro comilla simple,
cierro comilla simple. Esta comilla doble corresponde a esta comilla doble, quiere decir que lo que vaya aquí dentro de esto tendrá que ser alfanumérico, ¿sí? Por eso está aquí la comilla doble, por eso también está aquí la comilla doble, vean acá está, ¿sí? Y dentro está la variable que guarda el nombre de lo que yo voy a actualizar. Aquí en este caso, ¿cierto? Concatenado con el valor de la variable, perdón, del registro que estoy buscando para poder hacer ese cambio, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo directamente acá en nuestro Python. Entonces ya tenemos esto, vamos a este pedazo me sigue sirviendo, entonces vamos a documentar esto, voy a documentar esto así como está acá, y lo que voy a hacer ahora es a crear entonces este commit, me sigue sirviendo el execute y el SQL. Entonces voy a crear mi SQL para hacer la actualización del dato, pero entonces voy a hacer lo mismo, lo voy a pedir por teclado. Entonces le voy a decir actualización de información, entonces le voy a decir que nombre, ¿cierto? No, primero el ID del paciente, ID paciente va a ser igual a, voy a crear un input, ¿cierto? Y le voy a decir ingrese el ID del paciente a actualizar, ¿sí? A actualizar, ingrese y otro nombre, ingrese el nombre input, entonces en este caso como ingrese el nombre a cambiar, ¿cierto? O a actualizar, que será el nombre corregido, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer mi sentencia de SQL, va a ser igual a, en este caso, entonces como les decía, update, ¿sí? Actualizar en la tabla pacientes un conjunto de datos. En este caso yo solamente quiero cambiar la variable nombre, ¿sí? Esa variable nombre va a ser igual a, acuérdense que eso tiene que ir entre comillas, lo que vaya aquí dentro, concatenado con algo, vuelvo y abro comillas simples. ¿Por qué comillas simples? Porque esta comilla simple corresponde a esta comilla simple de acá y esta comilla simple de acá, ¿sí? O sea, esto es una cadena de texto. Ave María, esto es una cadena de texto, esto que está entre comillas simples, y lo voy a concatenar con la variable. ¿Con qué variable? Con la variable que se llama nombre, porque eso es lo que le voy a poner ahí, y voy a seguir concatenando otra vez con más comillas simples, porque esas son las comillas que yo abro y cierro comillas simples. Listo, otra vez comilla doble que corresponderá a esta información que hay acá adentro, será lo que va a ir entre comillas dobles, por lo que les decía ahorita, nombre es un varchar, entonces así esto tendrá que ser un texto que va ahí metido. Listo. Espacio, acuérdense el espacio porque es una cadena de texto y me tiene que quedar separado, entonces where, voy a cambiar eso, ¿qué pasa? Bueno, aquí está, sí, where, decimos que id sea igual a, cierro comilla simple, y en este caso id paciente, que es que así es que se llama la variable donde guardé el ID del paciente. Entonces miren otra vez, esto acá es una cadena de texto que está entre comillas simples, esto es texto porque ese es el nombre que acabo de ingresar, y nuevamente tengo que completar la instrucción de ese update es que where, cámbieme esa variable nombre donde el ID sea igual a, en este caso lo que necesito, que será el ID de mi paciente, que es el número de identificación. Listo. Entonces se supone, bueno, después que sigue el execute normal y el commit, porque estoy haciendo el cambio en la base de datos. Listo, entonces vamos a correrlo. En teoría no debería poner ni sintaxis correcto. ¿Por qué? Porque no le puse el concatenar. Ahí está. Me faltó el símbolo de concatenación. Bueno, y también me va a sacar error porque como eso, no me va a sacar error porque es alfanumérico, el input me lo convierte en alfanumérico. Entonces me dice, ingrese el número del paciente que desea actualizar, ¿sí? Pongamos acá el último, de Antonio, ¿cierto? Entonces voy a cambiarle, no le voy a poner Antonio, le voy a poner ahora, pongámosle un nombre que no tengamos ahí, no sé, Emiliano, pongámosle. Entonces acá, ¿cuál es el ID? Este ID, ¿sí? Y le voy a poner Emiliano, enter.
no me generó error, quiere decir que que se hizo el cambio. Aquí está, entonces en efecto, ese mismo número de documento de identidad ya no es Antonio, sino Emiliano Martínez, el apellido lo cambiamos y tiene la misma edad que tenía antes. Miren, aquí está arriba el número de documento de identidad, Antonio. Como ya hice el cambio desde Python, entonces ya me queda Emiliano con el mismo resto de información. Entonces es una forma de actualizar, ¿sí? No es una forma, es la forma de actualizar la información utilizando valores de entrada por teclado. Que es que lo queremos fijos, entonces ya quitamos este input y ponemos el valor fijo, quitamos este input y ponemos el valor fijo, o simplemente aquí dentro de la estructura del SQL ponemos todo lo que necesitamos, así como está en la diapositiva, ¿sí? Aquí en la diapositiva. Entonces acá, esa es una forma fija, ¿cierto? Donde Martínez se quedó fijo. Pongámosle aquí el láser. Este Martínez se quedó fijo, ¿cierto? Y este ID va a ser fijo. Lo hacemos utilizando variables que entre el usuario por teclado. Y miren, aquí la estructura es exactamente la misma que tenemos allá. Listo, el update. El update está ahí. ¿Qué sigue? Ahora, eliminar información. Que es que ¿cómo hacemos para eliminar información de un registro que esté en la base de datos? Entonces aquí en este caso, ¿cómo funciona el eliminar? El update dice, usted me va a actualizar una columna, ¿cierto? Utilizando una identificación cualquiera, ¿cierto? Así funciona. Ahora, ¿cómo funciona el delete? El delete es, le voy a borrar una línea de código, te lo voy a borrar esto se lo voy a borrar, o le voy a borrar este Jorge Andrés que hay acá, Perea, lo voy a borrar, ¿sí? Pero él me borra toda la línea, él no me borra, no, que es que ya quiero que el nombre aparezca en blanco, no. Bueno, para poner el nombre en blanco, le hago un update y en el momento de decirle el nombre, simplemente le pongo comillas vacías y me va a caer el nombre en blanco. Pero él que me elimina, él no me elimina columnas. Hay una forma de eliminar columnas, sí, pero eso modifica todos los registros. Este delete que les estoy mostrando acá es para eliminar un registro en particular, en este caso un paciente. ¿Listo? Entonces, como la estructura, igual tengo un SQL, ¿cierto? La estructura es delete, elimíneme desde la tabla, ¿cierto? Donde el ID, en este caso el ID, pues digamos que siempre lo trabajamos con el ID porque se supone que el ID es único, porque si yo tengo si yo le digo elimíneme a través del nombre, no sé, Carlos, y hay varios Carlos, entonces me va a eliminar varios registros. En este caso se supone que el ID es único, entonces no vamos a tener problema con eso. ¿Listo? Entonces, ojo, en mayúscula las palabras propias del MySQL. Delete from pacientes where ID sea igual a tal cosa. Hacemos el execute que hemos hecho desde que empezamos a ver toda esta parte de queries en bases de datos, y el commit. Nuevamente, ¿por qué el commit? Porque el commit lo que hace es que me pregunta si hubo cambios en la base de datos. Entonces, como el cambio es eliminar un registro, pues obviamente me tendrá que decir que sí hubo un cambio en esa base de datos. ¿Listo? Entonces digamos que vamos a eliminar este paciente que se llama Jorge Andrés Perea. Entonces vamos a eliminarlo, entonces vamos a crear ese código para eliminar en Python. Entonces, a ver, quitemos esto todavía me sigue sirviendo, pero voy a documentar esto nuevamente, y acá le digo, lo pego, pero entonces acá le digo ID de paciente, ya no le voy a decir el ID del paciente a actualizar, sino a eliminar, porque ya ahora va a ser eliminarlo, vean, ahí está, y la estructura obviamente va a cambiar, ¿cierto? Entonces ya va a ser otra estructura de SQL, va a ser igual a SQL, va a ser igual a delete en este caso, from, desde la tabla pacientes, ¿sí? Where, en este caso el where cuando ID sea igual a, en este caso yo lo voy a concatenar con mi variable que se llama ID paciente. Listo, lo concateno. Entonces cuando yo escriba la estructura me va a aparecer lo mismo que aparece aquí en la base de datos, delete from pacientes where ID igual a. Pero como aquí es valores fijos, ¿cierto? Lo puedo hacer así como aparece acá, concatenado con, en este caso, el ID del paciente, ¿sí? Bueno, aquí aparece la estructura pues como diferente porque se puso entre comillas, pero miremos que en este caso no es indispensable la sintaxis así como aparece ahí. Listo. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente lo ejecutamos, ¿sí?
el código o el ID del paciente. Dijimos que íbamos a eliminar este Jorge Andrés, entonces vamos a copiar este, ¿cierto? Enter, no me genera error, ¿sí? Entonces al no generar error voy a mirar otra vez mi tabla de pacientes y miren que en efecto el registro de Jorge Andrés era el 12, ¿sí ven acá? 10, no hay 12, 14, 16, 17, o sea, aquí en esta línea, aquí entre el 10 y el 14 debería estar Jorge Andrés, como aparece acá, Jorge Andrés Perea, de 19 años, masculino, con EPS y IPS universitaria. ¿Por qué? Porque se ejecutó el código, se ejecutó el cambio aquí a través de esta estructura, ¿cierto? Delete from de pacientes, donde ID sea igual a el ID del paciente que él ingresó, y así sucesivamente. Se puede hacer también utilizando valores fijos, entonces yo acá en vez de este input le pongo un dato fijo, o como aparece en la diapositiva simplemente igual a el número que quiero eliminar y listo, ¿sí? Entonces ahí quedó la opción delete. Digamos que al igual que el update y que el insert no tiene más variaciones, yo solamente elimino un dato de una sola forma, entonces ahí está la información que necesitamos, listo. Y finalmente, así como pasa con los archivos de texto que vimos en las clases anteriores en la unidad 3, y yo abro un archivo de texto, lo manipulo, le hago lo que tengo que hacer y finalmente tengo que cerrarlo. Entonces lo normal es que yo cierre la conexión. Entonces ya vimos que la conexión estaba metida aquí dentro de este connection, ¿cierto? CNX, que era conectar con el servidor la base de datos. Entonces finalmente es decirle acá CNX punto, en este caso close, así como aparece ahí, close, cierro paréntesis y listo. Cuando ejecute el programa, pues hasta ahorita todo lo que habíamos hecho, en ningún momento hemos cerrado conexión, pero lo normal es que cuando yo termine de ejecutar el programa, simplemente cierre la aplicación, cierre la conexión que hay ahí, es decir, esto se cae, ¿sí? Cuando yo intento ya después hacer un nuevo query, me va a decir error, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso sí ya cerró la conexión. Entonces ahí está. Digamos que si yo le ejecuto, pues no va a pasar nada. Bueno, si me va a sacar error, me va a decir que no hay ningún paciente con ese ID paciente. Bueno, porque yo lo puedo hacer nuevamente. Entonces miren acá, le agregué esta conexión. Bueno, antes de eso les voy a mostrar algo. Resulta que yo hice la conexión, ¿cierto? Y la conexión está hecha utilizando el cursor sin ningún problema, ¿sí? Porque ya está conectado. Si yo vuelvo y le escribo acá esto, no pasa nada, no genera error, porque no he cerrado la conexión todavía. Voy a volver a ejecutar esta misma instrucción, miren acá, me va a pedir otra vez, voy a eliminar otro, a propósito, te voy a eliminar a Emiliano, ¿cierto? Entonces elimino aquí a Emiliano, lo eliminó. Si voy y lo miro aquí, pues ya Emiliano no está al final, ¿sí? Pero miren qué pasa cuando vengo al shell otra vez. Cuando vengo al shell y hago lo mismo que hice ahorita, le digo conexión, execute, aquí está, le digo enter, error. ¿Por qué me salió ese error? Porque ya en mi código yo le dije cierre la conexión. Entonces yo no puedo utilizar el método cursor con este CNX, porque el CNX, ¿qué es lo que hace? Contiene el usuario, el password, la sola contraseña, el servidor y la base de datos. Como yo ya cerré, le dije conexión, cierre ese close. Entonces por eso cuando intento hacer otra vez, utilizar cualquier comando propio de la conexión, me va a decir error. Miren que aquí no hay una conexión disponible. MySQL connection is not available. No está disponible la conexión con MySQL. ¿Por qué? Porque la cerré. Listo, esas son una de las otras opciones, bueno, no, eso es una de las buenas prácticas en configuraciones de bases de datos, y es que yo tengo que hacer ese cierre apenas termine la conexión y no dejar la conexión abierta. Listo, entonces ahí está para que lo tengan presente. Eso es simplemente al final de todo código, ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer varios query durante todo mi código, así como acá que hicimos varios query, voy a tener problemas. Entonces esto siempre va al final del código. ¿Por qué aquí no me pone problema? Pues porque está al final de mi código. Miren que ahí para abajo todo está comentado. Mi código finalmente es este pedacito nomás. Entonces por eso lo tengo ahí. Listo, pero en teoría debería estar al final de usar toda la conexión con bases de datos. Bueno, muchachos, eso es todo. Digamos que hasta ahí lo que vamos a ver de uso de bases de datos. ¿Sí? Cerrar conexión, pues que fue como lo último, eso no tiene ninguna ciencia. Pero entonces vimos select con todas sus variaciones, vimos insert para agregar información, vimos el update para actualizar información y el delete para eliminar información. En programación se maneja algo que son
los CRUDs, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de CRUD? Una aplicación CRUD. A ver, yo les inserto por acá una nueva diapositiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de CRUD? Entonces, el CRUD o las aplicaciones CRUD. Bueno, muchachos, entonces ya para terminar, les estaba diciendo pues la parte de la conexión. Resulta que dentro de las aplicaciones en términos generales de programación existe un concepto que es el concepto de aplicaciones CRUD, la cual pues viene de su acrónimo en el inglés de Create, Read, Update y Delete, que corresponde, pues bueno, que es en términos en español sería crear, leer, actualizar y eliminar. Que si hacemos la analogía con lo que nosotros acabamos de hacer en las bases de datos, con bases de datos, entonces el crear corresponderá al insert into, con las variaciones que vimos, el select corresponderá a leer, corresponderá al select, o sea, traiga información desde la base de datos, el actualizar, al update que vimos, acabamos de ver, y el eliminar, el delete, para poder eliminar información. ¿Listo? Entonces, el objetivo aquí en este... Entonces, ya sabiendo esto, el objetivo, muchachos, es que creemos una aplicación en Python. Desarrollemos una aplicación CRUD en Python utilizando las 3 tablas que tenemos cargadas. Es decir, el usuario debe poder crear, leer, actualizar y eliminar información de la tabla pacientes, laboratorios y EPS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una base de una script en Python, ¿sí? De tal forma que yo tenga acá, vamos a crear uno nuevo, ¿cierto? Entonces, obviamente con todo lo que eso lleva, pero vamos a tener la opción de crear qué base de datos o qué tabla desea modificar, la tabla de datos o qué registro desea ingresar, una base de datos que sea, digamos, utilizar información de... eliminar información de pacientes, actualizar, eliminar o modificar información de EPS o de laboratorio. Listo. Y entonces cuando la persona se meta a ese menú, entonces en ese menú lo que se va a hacer es que va a poder crear, eliminar o modificar información de cada una de esas tablas. Listo, como el siguiente ejemplo que les voy a mostrar. Bueno, muchachos, finalmente, entonces ya para terminar lo que les había dicho, aquí más o menos les muestro qué es lo que tienen que hacer. Es un taller que si lo hacen quedan listos para el parcial, pero entonces miren lo siguiente, todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento de Python se puede combinar con lo de MySQL. Miren, aquí está un menú con unos condicionales, ¿sí? Si todo esto lo meto dentro de un while y le pongo la opción de break y continue para que se siga pidiendo cada vez que el usuario lo quiera, pero finalmente lo que les pido es esto: señor usuario, ingrese la información qué información desea administrar. Entonces aquí está, si es información de paciente, información de laboratorio o información de EPS. Si escoge la opción 1 de paciente, entonces selecciona la opción, ¿cierto?, que desea hacer, en este caso pues la aplicación CRUD solamente para la tabla de pacientes, buscar información de pacientes, insertar información de pacientes, actualizar y eliminar. Según la opción que el usuario ingrese, entonces ya todo lo que vimos hasta el momento, ¿cierto? En el caso de buscar, entonces select, digamos que vamos a hacer un select solamente para el caso de ese paciente cuando el usuario ingrese el número de documento de identidad. Para el caso de insertar información, que en este caso fue el que se escogió aquí en el ejemplo, entonces inserte la información del paciente, entonces el código, el ID, el nombre, el apellido, ¿sí?, el género, la EPS, y que cuando simplemente se escoja pues se guarde la información en la base de datos. Listo. Para el caso del insertar. Para el caso del actualizar, entonces igual ingrese la base de datos que es el usuario que desea actualizar, ingrese qué variable desea actualizar y simplemente que se ingrese el parámetro que se desea cambiar en ese caso, ¿sí? Para el caso de eliminar, entonces ingrese el ID y simplemente elimine y ya. Todo eso se puede meter dentro de un while, cada uno de esos condicionales se puede meter dentro de un while para que se repita tantas veces como se requiera, ¿sí? O simplemente que se vuelva a la condición anterior, etcétera, etcétera. Miren, aquí es como un ejemplo rápido de cómo funcionaría el caso de el insertar información.
pues acá está el condicional, ¿cierto? Si el usuario dice que, bueno, pues vamos a ejecutarla. Sí, entonces aquí está, quiero modificar laboratorio, entonces 2. Bueno, en ese no tiene nada, solamente está funcionando para el caso de paciente. Entonces 1, ¿qué desea hacer con el paciente? Buscar información, entonces listo, buscar información. Ingresa el ID del paciente, entonces uno ingresa aquí el ID del paciente y le mostrará la información del paciente, pues ahí todavía no está implementado eso. Otra vez, ¿qué hay acá? Entonces ingrese el paciente, insertar, bueno, ese fue el que ya les mostré. Ingresa 2, entonces ingresa el código del paciente, ¿cierto? Ingresa el número de identificación del paciente, ingresa el nombre, el apellido, la edad, el género y la EPS, y eso se deberá guardar en la base de datos, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Entonces otra vez, que es el que está funcionando, actualizar información, entonces acá ingrese el documento de identidad de lo que quiero actualizar, entonces quiero actualizar el de este fulano, ¿sí? ¿Qué parámetro deseo actualizar? Sea el código, sea el documento de identidad, sea el nombre, el apellido, lo que sea. Que es que me equivoqué de EPS, entonces 7. ¿Qué EPS desea ingresar para ese paciente? No es que es Colsanitas, listo. Y esa información se deberá actualizar directamente en la base de datos con lo que vimos hasta ahora. Y la otra opción, entonces para ese mismo menú, eliminar. Entonces ingrese el ID del paciente que desea eliminar y se deberá eliminar la información. Listo. Entonces, nada, esa es la tarea, pues para que practiquen. Obviamente eso habrá que hacerlo con todas las tablas, ¿cierto? Lo hicimos con la tabla pacientes, hacerlo con la tabla laboratorio y hacerlo, o la otra opción sería cuando ingrese usted el dato, por ejemplo acá, en este caso, ingresar información, entonces para el caso de pacientes, puede que entonces el laboratorio lo podamos eliminar, no voy a ingresar información y a modificar nada del, bueno, sí, porque podría modificar de un laboratorio que me equivoque, pero por ejemplo acá, paciente, entonces ingresar información, ingreso el código del paciente, ingreso el ID, ingreso el nombre, ingreso el apellido, ingreso la edad, ingreso el género, ingreso la EPS. Después de que ingrese la EPS le puedo decir, ingrese el HDL, ingrese el LDL, ingrese el colesterol total, ingrese los triglicéridos, y de esa forma entonces con esos mismos datos, como ya tengo el ID, ¿cierto? Y los datos del laboratorio, pues puedo almacenar la información del laboratorio ahí mismo. Entonces esa podría ser pues como una variante del problema que también podría funcionar bien. Y para el caso de EPS, pues sí tendría que ser aparte porque la EPS sí la puedo modificar. O le puedo hacer también una aplicación CRUD normal. Listo. Entonces ahí está, muchachos, se los dejo de tarea para que lo hagan. Con toda seguridad que si hacen esto, yo sé que es extenso, es largo, no voy a decir que no, porque miren que por ejemplo aquí en este código que hice y pues ni siquiera he metido la información en la base de datos, pero el insertar a la base de datos, hacer las modificaciones, que fue lo que ya vimos en los otros códigos, simplemente es pegar cuando tengamos las variables. Por ejemplo aquí en este caso, ingresar información, entonces aquí lo que hago es que meto eso y hago el SQL, por ejemplo agregar información, entonces le digo SQL va a ser igual a, entre comillas, ¿cierto? Aquí insert into, en pacientes, ¿sí? Entre entonces las codec, coma, ID, los nombres de las columnas, nombre, apellido, edad, género y EPS, ¿sí? Values, entonces ya saben que son 7 porcentajes para esta tabla en particular, no para cualquiera, solamente para esta tabla. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está. Listo. Y finalmente otra que se llame datos, que esos datos serán una tupla, en este caso será la tupla con código, coma, cc, coma, nombre, coma, apellido, coma, edad, género y EPS. Listo. Y que después hago la conexión, connection.execute, y entre paréntesis los dos parámetros, la instrucción SQL, coma, la variable donde está la tupla con los datos, ¿cierto? Utilizo la conexión.commit para poder que él me diga si se hizo o no la conexión, y entonces ahí ya agregué, entonces toda la información del paciente va a quedar almacenada. Que es que también voy a hacerlo con el laboratorio, entonces hacemos exactamente lo mismo pero con la tabla de laboratorio y así sucesivamente. Listo. Que es que queremos hacerlo con, en este caso, buscar paciente, entonces acá hacemos un SQL, ¿cierto? Igual a, ya sabemos cómo es, entre comillas, select, ¿sí?
que me traiga toda la información desde la tabla pacientes, cuando en este caso la variable ID, porque voy a buscar a través de ID, sea igual a concateno con, en este caso, el número de documento de identidad CC. Listo. Entonces ahí ya tengo mi instrucción SQL, le digo conexión.execute y entre paréntesis SQL, que es donde tengo mi instrucción. Listo. Después que eso hacemos el fetch all. Entonces le decimos aquí resultado igual a, en este caso, conexión.fetchAll, paréntesis, y ya hacemos el for. Entonces voy a tener aquí registro in resultado, ¿sí? 2 puntos, y ya aquí le digo print registro 1, registro, en este caso 0, ¿sí? Y ya de ahí para allá lo que se quiera hacer con todos los print de ahí en adelante. Listo, así como lo vimos en la clase. El caso del 2 es el insert, el caso del 3 es el paciente que deseo actualizar, ¿cierto? La variable que deseo actualizar es esto aquí abajo. Entonces ingrese el código, entonces esto es pedir todas las variables. Entonces acá ingrese primero el número de documento de identidad, ingrese la variable, ¿cierto? Que quiero actualizar. Y acá si quiero actualizar código, entonces guardo lo que la persona vaya a crear. Aquí el nombre, aunque bueno, aquí deberían ser las mismas variables, ¿no? Para poder que no haya problemas ahí. Entonces yo debería llamar esto, pongámosle B, pongámosle a esto también B, porque se supone que ese va a ser el mismo dato cuando vaya a hacer el SQL. Si yo le pongo estos nombres diferentes, entonces me toca hacer una variable de SQL por cada uno, y pues esa no es la idea. La idea es generalizarlo para cualquier variable que el usuario desee ingresar. Entonces aquí, listo. Entonces cuando ya tenemos esos valores, entonces hacemos la sentencia SQL, entre comillas, entonces ya sabemos que es update, en este caso actualíceme la variable, la tabla pacientes, ¿cierto? El conjunto de datos. ¿Pero qué conjunto de datos necesito que me actualice? Necesito que me actualice el conjunto de datos que él haya escogido. Entonces acá lo que hago es que le digo B, porque esa fue la, perdón, B no, en este caso no lo tengo definido todavía. Porque resulta que, pongámosle aquí A, va a ser igual a codec, que es la variable que necesito, ¿sí? Así. En este caso la variable será ID. En este caso la variable será, ya no va a ser ID sino que va a ser nombre, ¿sí? Acuérdense que es que para el update necesito 2 parámetros, lo que voy a actualizar y la condición que se va a cumplir cuando esté actualizando. Entonces apellido, ¿cierto? Esto que estoy escribiendo acá son los nombres de las columnas que iría a actualizar según lo que el usuario escoja. Edad, ¿sí? En este caso edad, género y EPS. Listo. Entonces cuando vaya a hacer aquí, lo que estoy diciendo es eso. Vea, set, acuérdense la sentencia, vamos a ver si volvemos a la diapositiva. Aquí, según la sentencia del update, aquí que tengo, en este caso tengo paciente, la tabla, set, o sea el conjunto de datos que voy a actualizar, en este caso la variable, ¿cierto? Cuando se cumple la condición. Entonces acá yo tengo esto, set, la variable, ¿sí? Igual a qué, igual a lo que yo quiera actualizar, lo que yo le quiera agregar ahí en ese momento. Entonces obviamente esto irá, cierro comillas, vuelvo y concateno, ¿sí? Y aquí será B, o sea el dato que quiero cambiarle. Vuelvo y abro comillas para concatenar y le digo where, en este caso nuevamente concateno, ¿cierto? A, que es el que contiene lo que voy a actualizar, perdón, a ver aquí, en este caso la variable que va a escoger,
Bueno, cuando, sí, está bien, cuando, en este caso, ID sea igual a, ¿sí?, la variable que voy a concatenar que se llama CC, o sea, el número de documento de identidad. Listo, entonces miren que hay aquí update, que es la palabra clave del SQL, actualíceme la tabla pacientes cuando, pues en el conjunto de datos A, acuérdense que aquí en este caso después de set que va el nombre de la columna, el nombre de la columna, cuando lo seguimos aquí es la columna apellido, aquí el nombre de la columna. ¿Dónde está el nombre de la columna? Si el usuario escogió 1, la columna se va a llamar codec, que ese codec corresponderá a este codec que es el nombre de la columna. Si el usuario escoge nombre, en este caso 3, entonces va a venir aquí hasta 3, la variable A se va a guardar con nombre, o sea, este nombre de acá, el nombre de la columna, y B será lo que el usuario ingrese como nuevo. Entonces aquí está A, que es el nombre de la columna, igual a, miren aquí en la diapositiva, la variable apellido igual a lo que yo le voy a agregar ahí, ¿sí? Entonces aquí la variable A igual a lo que yo le voy a agregar. Bueno, hemos dicho que esto aquí debe llevar también comillas, así. Listo, entonces aquí set, la variable sobre la cual voy a modificar, igual a lo que le voy a poner como nuevo, en este caso el valor de B. Si yo le digo aquí 3, en este caso nombre, A será nombre, ¿sí?, y 3 será B, que B será el dato que voy a actualizar. Pero ¿cuándo lo voy a actualizar? Cuando el ID cumpla con una característica que sea igual a este CC, que es el número de identificación del que voy a actualizar. Cuando esa condición se cumpla es que yo hago el update de eso. ¿Listo? ¿Qué sigue después? Entonces lo mismo de lo otro, connection punto execute, entre paréntesis la sentencia de SQL, y como es una modificación a la base de datos, entonces cnx.commit, ¿sí? Y se supone que si no pasa nada raro, él no tendría que poner error, voy y reviso la base de datos y la información debe haber quedado actualizada. Y para el caso del eliminar paciente, pues como lo vimos con el caso del delete, creo un nuevo SQL, pero ya con la instrucción delete, hago el execute y el commit y ya funciona. Listo. Entonces sí, como pueden ver que es largo, miren aquí todavía no se ha metido lo del servidor a la base de datos, digamos que podemos copiarnos y pegarnos de este código acá, import hasta aquí, que es la conexión, y esto irá aquí al principio, ¿sí? Entonces ya tengo la conexión a la base de datos. Esta conexión de acá es esta misma conexión que utilizo acá para el execute, ¿sí? Es esta misma conexión que utilizo para el fetch all, que es también pues lo que habíamos visto aquí, por ejemplo, las instrucciones, por ejemplo aquí el fetch all, ¿cierto?, que también pues está en las presentaciones anteriores. Hago lo que tengo que hacer en ese caso, para el caso del 2, ¿sí? Tengo la información, hago el connection.execute, el commit, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, pues como no está completado, entonces seguramente generará errores, entonces por eso no lo ejecuto, o que miremos a ver qué pasa. Paciente 1, digamos que vamos a insertar información, entonces le decimos 2, ingresa el código del paciente, digamos 21, el ID del paciente, entonces pongamos 7887766, pongamos entonces Marcela Roqueme, edad 34, femenino, y digamos que es de la IPS universitaria. Se supone que se guardó la información, y eso pues que no sé, vamos a ver. En efecto, vea, nos quedó muy bien porque se guardó la información, ahí está. Listo, Marcela Roqueme. Entonces, que es que quiero modificarlo aquí en este caso, quiero ver la información, ¿cierto? Entonces, registro 0, vamos a hacerlo así rápido como para que no, 1, en este caso 2, 3, 4, 5 y 6, porque son 7, ¿cierto? Entonces voy a consultar a ese mismo dato de Marcela Roqueme. Entonces le digo F5, ¿sí? Le digo el paciente, voy a buscar 887766 y en efecto me aparece la información de Marcela Roqueme. Aquí está. Listo. Entonces lo que hay que hacer, esa es como la tareita o el tallercito que les dejo para que repasen todo lo que tiene que ver con bases de datos. Ahí está toda la información. Entonces, para que lo tengan presente. Listo. Lo que les decía, obviamente eso lo meto dentro de un while, entonces que desea salirse, entonces sálgase solamente si la persona le dice que sí. Miren que ahí funciona con una sola opción, o sea, miren que yo ejecuto una estructura, una acción, hasta no termina y se sale.
pero podemos ver que puede funcionar de otra forma. Si lo meto dentro de ciclos, si lo meto dentro de un while y repetir información y salirse de este menú, volver al otro, volver al menú principal, como todo lo que ya hemos visto con el while. Listo, entre más gallitos le pongan, mejor, porque así van recordando todo lo que ya hemos visto de Python. Listo, muchachos. Bueno, eso es todo por ahora. Igual ahí saben que nos podemos estar comunicando por el Classroom, por correo electrónico, para cualquier duda que puedan tener. Bueno, hasta luego, que estén bien.